Pseudomonas aeruginosa es un bacilo gram negativo que no pertenece a la familia de las enterobacterias, es no fermentador, ubicuo, es decir, que se encuentra distribuido universalmente en el suelo, agua, vegetales y sobre todo en el ambiente hospitalario. Es lo que conocemos como un patógeno oportunista, va a producir la infección cuando tenga la oportunidad de hacerla, según las condiciones del huésped. Entre las infecciones que pueden causar, que son muchas, Pseudomonas aeruginosa está relacionada con infecciones pulmonares, cutáneas, del tracto urinario, oculares, infecciones del oído externo y bacteriemia. Y vamos a ver en las próximas diapositivas que cuenta con múltiples factores de virulencia. Vamos a dividir los factores de virulencia de Pseudomonas aeruginosa en aquellos que forman parte de la estructura de la bacteria, como el flagelo, las fimbrias, la pseudocápsula, las proteínas afímbricas, el lipopolisacárido, y en aquellos secretados, es decir, productos extracelulares, como proteasas, elastasas, exotoxinas, pigmentos, etc. Pseudomonas aeruginosa cuenta con flagelos polares que, además de darle motilidad, participa en la reacción inflamatoria. Recuerden que la flagelina es reconocida por el TLR5 y desencadena en el huésped una reacción inflamatoria. Pero además, una característica de los flagelos de Pseudomonas aeruginosa es que participan en la adherencia, especialmente en la adherencia al tracto respiratorio. Pseudomonas aeruginosa cuenta con fimbrias tipo 4. Estas fimbrias están asociadas al movimiento no flagelar del microorganismo, conocido también con el nombre de twitching. Las fimbrias se unen a receptores GM1. Estos receptores en la célula eucariota están cubiertos por el ácido siálico, pero Pseudomonas aeruginosa secreta neuraminidasa, o sea, sialidasa, que va a remover el ácido siálico y exponer estos receptores GM1, favoreciendo así la adherencia. La exposición de los receptores GM1 de la célula eucariota ocurre en otras condiciones, por ejemplo cuando se dañan los tejidos. Un ejemplo clásico de infecciones por Pseudomonas aeruginosa es el de los individuos quemados. En los individuos quemados se exponen los receptores GM1 por el daño del tejido. Pseudomonas encuentra su receptor GM1 y produce infecciones, que son muy común, repito, en los individuos quemados y muy frecuentemente son infecciones fatales. Pseudomonas produce alginato, que es un heteropolisacárido, con el que forma una capa mucoide que la recubre, que se conoce también con el nombre de glicocálix o pseudocápsula, o incluso lo van a ver en algunos textos como cápsula de polisacáridos. Esta estructura favorece la adherencia de la bacteria y también favorece la formación de biopelículas. Además, le brinda una resistencia física a los antibióticos y es un mecanismo de evasión a la respuesta inmune. Al ser una bacteria gram negativa, Pseudomonas aeruginosa cuenta con membrana externa. En ella se encuentra el lipopolisacárido, del cual hemos hablado en detalle en la primera parte de esta clase de bacilos gram negativos. Por lo tanto, solamente voy a decir en esta diapositiva que Pseudomonas aeruginosa cuenta en la membrana externa con dos proteínas que tienen la función de adhesinas afímbricas, que participan obviamente en la adherencia y que son LEC-A y LEC-B. Hasta aquí hemos visto los factores de virulencia de Pseudomonas aeruginosa que forman parte de la estructura de la bacteria. En las próximas diapositivas veremos aquellos factores de virulencia que son productos extracelulares. Antes de ver en detalle los factores de virulencia que Pseudomonas aeruginosa secreta, vamos a recordar que las bacterias expresan sistemas de secreción que son indispensables para transportar proteínas, ya sea enzimas, toxinas u otras macromoléculas, hacia el espacio extracelular.
De los 7 sistemas de secreción conocidos hasta el momento, Pseudomonas aeruginosa utiliza 5 de ellos, pero especialmente utiliza el sistema de secreción tipo 3 que le permite directamente inyectar en la célula del huésped las proteínas efectoras. Estas son las principales toxinas secretadas por Pseudomonas aeruginosa. La exotoxina A inhibe la síntesis proteica, es una ADP ribosiltransferasa que inhibe el factor de elongación. Las exotoxinas S y T tienen una misma función, muy parecida, producen la disrupción del citoesqueleto de actina, por lo que los fagocitos no pueden internalizar a la bacteria. Esto entonces sería parte de un mecanismo de evasión. Induce además apoptosis de células endoteliales, de linfocitos T, de macrófagos y de células epiteliales. En cuanto a la exotoxina U, está relacionada con la producción de apoptosis de la célula eucariota. Y para finalizar, la exotoxina I tiene una actividad de adenilato ciclasa, inhibe la fagocitosis, aumenta la permeabilidad endotelial y altera el citoesqueleto. Otros factores de virulencia extracelulares de Pseudomonas aeruginosa incluyen elastasas, que son enzimas que degradan elastina, inmunoglobulinas, lisozima, colágeno, otras proteínas. Estas proteínas destruyen las barreras físicas e inhiben la quimiotaxis de los monocitos. Por lo tanto, las elastasas favorecen la diseminación de la infección. También secreta fosfolipasas. Las fosfolipasas dañan la membrana y digieren el surfactante pulmonar, por lo cual son muy importantes en la generación de las infecciones pulmonares por Pseudomonas aeruginosa. También cuenta con sidroforos, recuerden que son moléculas que le permiten a la bacteria captar el hierro del ambiente, piocinas, que son moléculas que le permiten a la bacteria competir con otras, ya que dañan otras especies bacterianas, y pigmentos. El crecimiento de Pseudomonas por lo general es productor de pigmentos, dándole a la colonia colores como azul, en este caso la piocianina es la que está involucrada, o colonias verdes como la pioverdina es el pigmento, colonias marrones, en este caso interviene la piomelanina, o piorubina cuando da un color rojizo. Algunos de estos pigmentos tienen además una acción citotóxica, ¿sí? Por ejemplo, la piocianina afecta las células ciliadas del tracto respiratorio. Queda claro entonces que Pseudomonas aeruginosa cuenta con múltiples factores de virulencia que le permiten producir una gran variedad de infecciones. También les dije al comienzo de la clase que Pseudomonas es un microorganismo ubicuo. De hecho, tiene tan pocos requerimientos nutricionales que se la puede encontrar en las aguas de los floreros, incluso desarrollando sobre las pastillas de jabón. Entonces, uno puede preguntarse cómo se explica que Pseudomonas, teniendo tantos factores de virulencia que le permiten hacer tantas infecciones diferentes, sea un patógeno oportunista. ¿Por qué lo consideramos un patógeno oportunista? ¿Qué condición tiene que tener el individuo para sufrir una infección por Pseudomonas aeruginosa? La condición predisponente es el daño del tejido. Pseudomonas infecta la piel dañada. En casos gravísimos, infecciones gravísimas como en el caso de los quemados, donde la superficie afectada es muy grande, como en casos menos graves, como por ejemplo la periunixis, es cuando se afecta la cutícula o el tejido alrededor de la uña que se puede infectar. Pseudomonas infecta el pulmón dañado, en el caso de los fumadores, por ejemplo, o de los enfermos de fibroquística del páncreas. También puede infectar la córnea dañada, que esto se da frecuentemente con los individuos que utilizan lentes de contacto. Esto se relaciona con lo que vimos al comienzo de la clase acerca de la adherencia de Pseudomonas aeruginosa. Recuerdan que dijimos que el receptor para la fimbria se encuentra cubierto por el ácido siálico. Por lo tanto, en el tejido dañado se exponen fuertemente los receptores y Pseudomonas se adhiere fácilmente.
En un tejido sano, por otro lado, Pseudomonas puede adherirse, pero esto lo hace en una forma más lábil y temporaria. La patogenia de Pseudomonas aeruginosa está íntimamente relacionada con el fenómeno de quorum sensing o autoinducción. Este es un sistema a través del cual las bacterias perciben el quórum, es decir, en otras palabras, las bacterias en un ambiente determinado pueden saber cuántas son y tomar decisiones, en este caso decisiones genéticas serían, de acuerdo al número de integrantes de la población. Para ello, las bacterias secretan al entorno moléculas pequeñas llamadas autoinductores, para los cuales a su vez tienen receptores. Cuando son pocas las bacterias, son pocos los autoinductores que están presentes en el ambiente y son pocos los receptores que están estimulados. Pero cuando la población crece y se aumenta el número de moléculas de autoinductores en el ambiente, se aumenta el número de receptores estimulados. Cuando se alcanza un cierto número de receptores estimulados en las bacterias, esto se llama umbral, se desencadena una señal intracelular en la bacteria, que lleva a la activación o a la represión de ciertos genes. Son estos genes llamados genes blanco. Son genes cuya expresión depende de la densidad bacteriana. En Pseudomonas aeruginosa, la mayor parte de los factores secretados están codificados en genes cuya expresión depende de la densidad bacteriana. Por ejemplo, las elastasas, recuerdan que dijimos que participaban en la diseminación de la infección, ya que rompe barreras físicas, degradando colágeno y otras proteínas. Y tiene sentido porque ¿cuándo necesita la acción de la elastasa la bacteria? Cuando la población aumentó y hace falta conseguir más nutrientes. En síntesis, cuando Pseudomonas aeruginosa se encuentra en bajo número, como por ejemplo cuando está presente en la piel sana, no expresa ni secreta los factores de virulencia extracelulares. Sin embargo, cuando Pseudomonas llega a un tejido dañado, donde están expuestos los receptores, puede adherirse y multiplicarse hasta alcanzar una densidad bacteriana tal que se activen los genes blancos y comienzan a secretarse los factores extracelulares. Para finalizar esta clase, simplemente les voy a enumerar algunas de las infecciones que causa Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno con el cual seguramente se van a encontrar muchas veces a lo largo de su carrera profesional. Pseudomonas aeruginosa produce infección en las heridas, en quemaduras, infecciones de piel como foliculitis, del aparato urinario, infecciones pulmonares, otitis externa, sobre todo en nadadores, o otitis externa invasora en el caso de los diabéticos, infecciones oculares, bacteriemias, endocarditis, etc. Llegamos así al fin de la cuarta y última parte de la clase de bacilos gram negativos. Muchísimas gracias por su atención.